Todo preparado, vámonos. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Comencemos. Vayamos. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Aventureros y aventureras, saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo jueves entrevista, ya lo sabéis. Hoy toca traer pues a uno de los clásicos del misterio, ¿no? Pues alguien que seguro que vais a reconocer enseguida, pues que es una persona muy conocida en el mundo de la televisión. Nacho Navarro Gil visita hoy Desafío Viajero, ya sabéis, aventurero, investigador, reportero, pues, alpinista, músico, entre otras muchas cosas que iremos descubriendo a lo largo de los presentes minutos. Así que no os perdáis esta entrevista, aventureros, porque os interesa y mucho. Comenzamos. Nacho, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal, Luis?
muchas gracias por la invitación. Oye, un placer absoluto. Oye, me hace mucha ilusión tenerte por aquí. Tú que eres pues, uno de los clásicos a nivel estatal en España del mundo del misterio, con un montón de proyectos pasados, presentes y futuros, que nos ha adelantado alguna cosa. Así que sí, bienvenido a Desafío Viajero. Vamos a tratar de exprimirte un poco, a ver qué sacamos de toda esta conversación que vamos a comenzar ahora mismo. Así que sin más dilación, Nacho, tú que eres un apasionado del mundo del misterio, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es el preludio de tu pasión por los enigmas? A ver, yo creo que es cualquier persona. Hay algo muy difícil, que es hacerse preguntas a día de hoy. Porque como te lo han todo hecho, todo mascado, informativos, lo que sea, tú tienes que pensar esto. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, el hacerse preguntas ya es realmente meterse dentro del mundo del misterio. Todo lo que tienes que pensar o intentar buscar el razonamiento donde no lo hay, ni lo habrá de momento, a mí me parece uno de los temas más espectaculares, ¿no? Porque es que estamos rodeados de cosas sin sentido, sin explicación, que nos empeñamos en buscarla, pero bueno, por lo menos te entretiene esa búsqueda y que nunca vas a encontrar por lo menos esas explicaciones. Pero creo que el mundo del misterio es maravilloso, ¿no? Y te abre la mente y sobre todo te hace reflexionar, algo que las reflexiones a día de hoy pues están un poco en pérdida. Bueno, por supuesto tú eres aragonés, como yo, somos los dos ahí con esa cabezonería baturra que nos va a caracterizar, porque tú eres de Zaragoza. Yo soy de Zaragoza y cabezón, pero un montón. O sea, yo soy de esas personas que me y vuelva a girar a la izquierda. Y hasta que no lo hago no paro, ¿no? Y además soy de aquellos que intento siempre llevar la marca Zaragoza, la marca Aragón por todos los sitios. Yo soy un orgulloso zaragozano, orgulloso aragonés y defensor de mi tierra, desde Huesca hasta el último reducto de Teruel, porque creo que primero nosotros mismos nos tenemos que creer lo que tiene nuestra tierra y después ya intentar explicarlo, porque siempre estamos acostumbrados a que vengan de fuera, pero nosotros también tendríamos que conocerlo. Eso es. Además, fíjate, yo creo que exactamente te caracteriza lo que acabas de comentar, ¿no? Porque, bueno, pues los que hemos visto el mundo del misterio, pues enseguida pensamos en misterios que están más allá, ¿no? Vamos a viajar, queremos cruzar el océano, cruzar el charco y tal. Y tú tienes como bandera lo que es el misterio a nivel Aragón y a nivel estatal, ¿no? ¿También dentro de ti existe esa llama por irnos a otros países? ¿O por qué has cogido esta bandera de yo sí que soy profeta en mi tierra, me quedo aquí y examino lo que tenemos aquí? Uf, vaya melón, ¿no? Mantente a la izquierda. Profeta en su tierra, ostras, eso es muy difícil. O por lo menos lo consigues a la tercera. Después de 2 patadas gordas, vuelves. Pero fíjate, por mucho que yo creo que ahora mismo Aragón me trata muy bien, las cosas como son. Pero también has tenido tus momentos de vapuleo absoluto, como nos ha pasado a todos. Pero yo siempre he creído en Aragón y las historias, las leyendas que tiene, el patrimonio inmaterial, pues no deja de ser esa combinación entre el patrimonio material e inmaterial, la combinación perfecta. Como está diciendo que siempre nos vamos al extranjero a conocer historias, enigmas o simplemente conocer otro tipo de cosas que te rodean, pues me ha venido a la cabeza decir, claro, ¿qué es comparable con Antártida? Pues conocer la Antártida, ¿quién no la quiere conocer? Pero ¿cuántos conocen lo que esconde su propia tierra, Aragón? Fíjate, yo lo digo además con la cabeza bien alta. Aragón estaríamos, en cuanto a densidad, ¿no? de territorio, las comunidades que más historias y misterios y patrimonio inmaterial tienen de todo el mundo. Es que es alucinante lo que esconde Aragón, desde rutas de endemoniados, desde la custodia del Grial, desde extraños fenómenos. Es tremendo lo que podemos descubrir aquí, desde esos reductos subterráneos, templarios, podemos ir por cualquier sitio. Y Aragón tiene unos tesoros para los amantes del mundo del misterio. Nosotros que tenemos los viajes de la nave del misterio, creo que Aragón siempre ha sido un punto excepcional, ¿no? El epicentro casi de parte de nuestros viajes. Incluso nos quedamos como una de las mejores experiencias turísticas que ha tenido Aragón. Y simplemente pues viajando y conociendo y explicando aquellos lugares. ¿Quién de España? Muy poca gente, ¿no? Que ya no conoce el Belchite. ¿Cuánta gente ha ido a Belchite? Pues ¿cuánta gente ha ido a San Juan de la Peña a buscar ese recorrido del Grial? Igual debería ir todavía más, ¿no? Dice, ¿conoces Belchite? Pero ¿conoces Ruden? Que está a 20 kilómetros, que es el pequeño Belchite. Yo creo que hay historias maravillosas para conocer por nuestra comunidad. Y yo lo que creo es que hasta que nosotros no nos lo creamos de verdad,
no nos van a ver desde fuera como, ostras, es verdad, tenéis cosas muy interesantes, tenéis cosas muy importantes, ¿no? Sí, pero porque se piensan que el mundo del misterio es el mundo de los fantasmas, ¿no? Decir, van a ver aparecidos, van a ver cosas extrañas. No, el misterio, mira, hay lugares que como patrimonio material son muy pobres, pero tienen semejante historia, semejante enjundia, que la gente va a conocer las historias que sucedieron en esos 4 muros, en esos castillos, en esos lugares que ya no queda prácticamente nada en pie, pero tiene unas historias de brujería, tiene unas historias de templarios, tiene unas historias de chamanismo, de lo que quieras, brutales. Entonces, yo soy un gran defensor de eso, ¿no? Ese patrimonio inmaterial, que es importantísimo, que se pierde, porque muchas veces dicen, a ver si van a pensar mal de mi población por decir que yo he tenido brujería. No, es un pasado, no pasa nada. Y la gente, tienes que protegerlo y tienes que cuidar ese tipo de historias. Y Aragón es un epicentro absoluto, y hay lugares pues que solamente acudes para conocer los sucesos y te pegas el día, ¿eh? Claro, tengo mucha curiosidad por un tema, porque los que somos amantes del misterio, todavía hay quien, si dices esa palabra, te miran con recelo, ¿no? O ya tienes que justificar, no, que es que si se aparece la Virgen en una tortilla, no me tenéis que llamar, que yo no me refiero a este tipo de misterio. Es como siempre esa tratativa de justificar que no me estoy refiriendo a ovnis o a fantasmas, sino que hay cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que son muy misteriosas igualmente, ¿no? Entonces, desde tu posición, que ahora hablaremos un poco de Cuarto Milenio, cuando a ti te ven como representante del mundo del misterio, ¿se te abren tantas puertas como se te cierran o cómo está ese eso? Ahora se me abren puertas, pero se me han cerrado en las narices, pero se me han pegado unos portazos. Y yo lo digo, y no hay que esconderse, alucinantes. Y esas mismas personas del portazo son las que años después te llaman para abrirte esas puertas. Pero la lucha es tan complicada, ha sido, yo creo que es una lucha muy compleja para generar seriedad en algo que luego esas personas que te han cerrado la puerta dicen, ostras, es que lo habéis tratado con una seriedad, lo habéis tratado con una realidad, desde el punto de vista histórico, pues, y que no sé, que se deben pensar, ¿no?, cuando acudes a según qué localizaciones. Pero la verdad es que lo que premia en estas cosas es la seriedad y el poder tratar las historias como son. Y es un patrimonio de todos. Y hay que saberlo contar, hay que saberlo difundir. Y además es muy importante para las localidades, no hay que esconderse por cosas que hayan, fenomenología que haya ocurrido. Desde las cuevas, mira, yo siempre digo algo tan importante como son las cuevas que contienen arte rupestre. Tú vas a una cueva de arte rupestre o a un abrigo natural, aunque les duela, a gente que lo puede escuchar y decir, bueno, pues esto es una creación que hicieron los hombres, unas pinturas, pim pam, esquemático, porque no sabían desarrollar, porque aquí veis unas manos, aquí veis no sé qué. Pues fantástico. Pero como empiecen a contarte unas historias de posibles chamanismos, de posibles búsquedas de mundos subterráneos, de inframundos, de búsquedas de dioses, de antropomorfos, te meten dentro de una historia que te aseguro que vas a querer recorrer todas las cuevas a buscar las verdaderas pinturas rupestres y el origen de la humanidad, el origen del arte, el origen de la creencia y el nacimiento de tu capacidad de creación. Y simplemente es generar una historia y contarlo de otra forma. Es que es fundamental. Cuando vas de tirón de librillo, ¿no?, que digo yo, y cuando luego vas generando clímax, creo que la gente también lo agradece. Exacto, mira, yo hace unas semanas estaba por Santander, no me di una vuelta por Cantabria, estuve en alguna de las cuevas de arte rupestre, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Y qué diferente es? Bueno, de hecho, te iba a hablar del castillo, ¿no? Que es tan imponente el hecho de estar allí. ¿Y qué diferente es? Que simplemente te cuenten, pues estas pinturas están hechas con tal tipo de pigmento, de la época tal, de no sé qué. Es decir, la pura objetividad del... como un cuadro, ¿no?, que te dice, pues es con lienzo de chopo, o con madera de nogal, lo que sea. Es decir, sí, cuando vamos un poco más allá, ¿no?, y nos cuentan la historia que hay detrás de si efectivamente eran unos niños los que iban corriendo y dejaron ahí sus huellas, y ves las huellas, ¿no? O tratas simplemente de conectar con esa mano que has visto, y parece como lo que te pide el cuerpo es poner tu mano encima de esa mano que alguien dibujó allí, ¿verdad? Y tienes esa conexión con tu herencia genética más ancestral, y eso de verdad que pues, no sé, hace que se te ericen todos los pelos del cuerpo, ¿no? Es absolutamente alucinante. Es que has abierto un melón. Es que el de Monte Castillo, ¿no? El Monte Castillo, que es como una pirámide hacia el cielo, que es un axis mundi que hay allí.
claro, tú llegas a la cueva del castillo, la pasiega está cerrada, ¿no? Las monedas que se pueden visitar. Hay un momento en el que tú pasas antes de llegar a la zona del chamán, que es una especie de antropomorfo, ¿no? Con una estalagmita que va desde el cielo y al iluminarlo se va moviendo, tienes una mano de un niño. Dice, no, es que la mano tiene 45.000 años. Vaya, ostras, recto. es que estás seguramente ante un hombre de Neandertal, donde tú lo estás teniendo, tú tienes la misma conexión y lo tienes a 15 centímetros de lo que es tu propia mano. Y entrar a esas cuevas es intentar comprender lo inexplicable, ¿no? Ahí tienes que entrar con la mente abierta absoluta. Y ahí es conocer también otro mundo. Mira, antes que has dicho lo cuarto milenio, yo el gusano de las cuevas, uno de los que me la inculcaron desde un comienzo fue Iker. Iker me dijo, Nacho, en Monte Castillo vive Dios, me dijo tal cual. Y no le faltó razón, yo he pasado noches dentro de la cueva del castillo, he tenido la suerte de recorrer la pasiega, he tenido suerte de visitar esos lugares, y es alucinante el estar a solas, ¿no? Son privilegios que tienes. Pero el arte rupestre, que no lo entendemos, ni sabemos. Yo creo que en los colegios hay un problema, ¿no? En el mío había. Cuando yo estudié esa época prehistórica, que no le daban importancia prácticamente alguna, ¿no? Que pasabas edad de piedra, simplemente la pasas por encima. Me acuerdo que había una página del libro que era en blanco y negro, una foto de Altamira en chiquitín, arriba a la derecha, me acordaré siempre. Recto. Y estaba a color unas fotos unas fotografías de arte levantino, que ojo, que el arte levantino tiene la misma importancia que lo que es la época paleolítica. Pero claro, simplemente 2 páginas, sin color, con una fotografía muy sencillita y punto pelota. Pero no saben explicarte lo que quiere, lo que es ese arte. Yo siempre digo que sí, algo hay en esas épocas. Dices, claro, las dataciones ahora que te arrojan más de 65.000 años esas pinturas. 65.000 años que te están dibujando, que sé, en la pasiega, lo que es ese antropomorfo, esa especie de alfabeto último que no sabemos lo que es. O tú te vas a Altamira con esos bisontes que tienen 30.000 años, te vas a Sobet que tiene 35.000 años, y dices, bueno, con esos caballos perfectos en carbón. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Hay como un eslabón perdido, donde esa progresión del arte tan brutal, llega, y de pronto llegas a un arte esquemático de hace 4.000, 8.000 años. Dices, ostras, ¿qué ha pasado para que esa gran barbaridad llegue a un tipo de decadencia? ¿O quiénes eran los que pintaban esas cosas? Pues eso no era un pintor. Y que no me digan que era una cosa, no, que es ornamental para las cuevas. Anteayer estaba leyendo un artículo donde decían, es que el arte rupestre es ornamental. Ornamental para que otros poblados que acudían supiesen quién había estado. Oiga, mire, usted puede saber mucho de arte rupestre, pero usted no ha entrado a una cueva en su vida, tal cual. O sea, el que recorre una cueva, y sobre todo a oscuras, y vete hasta el último de los eslabones que tiene al fondo, después de 1 kilómetro andando, te narices de recorrerlos. ¿Y para qué vas a ir allí? O sea, eso no es ornamental ni de coña, vamos. O sea, te quiere decir que tienes toda una cueva en blanco donde no hay ni una sola pintura, y de pronto una pared, tienes un tapiz de 5 metros por 5 con 40 manos, una superpuesta sobre otra, y de mano a mano tienes simplemente 30.000 años. 30.000. Ahora, tu mentalidad, más de 3.000 años, yo creo que ni lo alcanza, no saben ni lo que estaban haciendo. Tira tú 30.000 años, ¿no? Y van a ese mismo sitio. Es que no me tomen el pelo diciéndome que estas cosas son cosas ornamentales. Abran la mente ustedes. Es que es increíble lo que acabas de decir. Fíjate, me da mucho la atención que, por ejemplo, vemos alguna de esas manos allí en el castillo, ¿no? Hace 45.000 años, por ejemplo. Y vemos pinturas semejantes en Altamira de hace 15.000 años, ¿no? Y dices, es el mismo tipo de arte, muy parecido. Y ha pasado la misma distancia entre las primeras pinturas y Altamira que desde Altamira hasta nosotros. Absoluto. Y es increíble, ¿no? Es decir, cómo se ha mantenido en el tiempo esa tradición, ese acervo cultural, ¿no? Durante 20.000 años, y cómo ha cambiado el mundo desde que se cierra Altamira, ¿no? Desde esos 13.000 antes de Cristo. Que es un tema interesantísimo, el tema de las cuevas rupestres. Ojalá se supiese inculcar. Ahora, cuando vas a las cuevas del castillo, bueno, cualquier sitio de Cantabria, ya te explican de que eso es un ritual absoluto. O sea, explícame una cosa tan interesante como, vamos a poner Altamira, ¿no? Que todo el mundo conoce esa techumbre, ¿no? Esa capilla sixtina de la antigüedad, que por cierto,
cuando hablas con Saura de cómo la recrea, casi te da 20 años en hacer esa recreación que lo hicieron hace 35.000 o lo que fuese, y superponiendo a otras pinturas, a unas ciervas que había rojas arriba. Vale, dices, con esa perfección que tienes de los bisontes, incluso aprovechando todos los salientes de la roca, y me quieres decir que a ti mismo no te dibujas, que no generas un dibujo perfecto de la persona. ¿Por qué no existen ninguna persona dibujada en las cuevas? Ninguna. Existen antropomorfos, mitad hombre, mitad animal, son los chamanes. Pero ¿cómo puede ser que no se dibuje nadie? Pues mira, yo qué sé, simplemente como una línea de un camino. El mundo chamánico se divide en 3 mundos, ¿no? El mundo superior, el intermedio, que es el nuestro, y el mundo inferior. En el mundo inferior solamente existen espíritus animales y de plantas, que es justamente lo que se recrea, ¿no? En estas zonas de la cueva, y hay que como romper ese tipo de membranas que tiene la roca. Pero claro, dicen, ¿es decorativo? Oye, pues si es decorativo, plásmate tú, hazte un dibujo de la persona que vive contigo y déjalo perfecto en la piedra. Pues no existe. Existe una cosa tosca, sencilla, en según qué zonas, por ejemplo la cola de caballo al final, en Altamira, que es donde están los antropomorfos, y cada sala por la que pasas tienes unos mascarones en las rocas que parece que te están mirando o avisando de que no accedas, o solamente pueden acceder unos privilegiados. Que vamos, que si ellos hubiesen querido pintarse, lo hubiesen hecho perfectamente. Si no lo han hecho, por algo era. Así que, amigos, daros una vuelta por las cuevas de arte rupestre, porque es un tema que yo creo que culturalmente, ya desde pequeños, no nos han incidido demasiado. Casi lo vemos como, pues nada, pues el arte empezó así, punto, ¿no? Y tiene tanto de fondo, ¿no? Que yo creo que, en mi caso particular, pues yo fui a través del documental del Salto Infinito, ¿no? Salto Infinito, maravilloso. De Cuarto Milenio, que vamos, o sea, eso ya directamente te pone en esa... te genera ese picor, ¿no? De decir, quiero ver eso, ¿no? Quiero conocer más. Probablemente, Nacho, pues casi todo el mundo te conoce de Cuarto Milenio, ¿no? ¿Cómo entraste en Cuarto Milenio? ¿Cómo fue esto? Pues mira, hicimos un programa, un reportaje sobre Aragón, sobre las campanas de Velilla, que son unas campanas que tocaban solas, por intercesión divina. Y bueno, que es una historia más tremenda, ¿no? Donde hasta los reyes y el zar de Rusia quisieron comprar esas campanas porque tocaban solas y sobre todo anunciaban malos augurios. Y a partir de allí, pues oye, Iker y yo encajamos muy bien. Uno de mis grandes amigos, siempre lo digo, y hasta hoy. Y a su vera hasta donde haga falta. De ahí nació luego Milenio Live, de ahí nacieron los viajes de la nave del misterio, de ahí van a nacer muchos nuevos proyectos. Y para mí es un absoluto orgullo y honor, ¿no? Y un privilegio estar con una bestia de la comunicación, que yo siempre lo diré, un poco peloteo hacia tu jefe. No, para mí es uno de los grandes comunicadores del siglo XXI, sin duda, incluso del siglo XX. Mantente y pasará a la historia como esas grandes personas de comunicación donde simplemente con un micro abierto se hace una historia inmersiva que es alucinante de esas descripciones que consigue hacer, ¿no? Y que te contagia ese virus de la narrativa tan tremenda y tan voraz que tiene. Sí, la verdad es que es increíble la capacidad que tiene para contagiar entusiasmo. Y sin guión, ojo, que la gente no se lo cree, no existen guiones nunca, jamás. Sí. Dice, ¿qué guiones hay? Pues mira, 3 palabras, 3 claves que se pone y ahora circulando 3 horas. Y me acuerdo en Milenio Live que había programas, he hecho director de 3 horas. Y la gente dice, mantente a la derecha. ¿Y cómo lo hacéis? No sé. Hablamos un cuarto de hora. Es decir, vamos a hablar de esto y esto. Yo me lo preparo porque es saber de qué ocurre en esa localización y de menos a más a ir tirando en una improvisación continua de 3 horas. Oye, continúa a la izquierda. Parece que estés ahí con tu guión y no, son improvisaciones. Y esto es abrir cámara, abrir micro, abrir móvil y a disfrutar. Es una pasada, ¿eh? A mí me flipa cómo no se traba en ningún Salga momento. A la izquierda. ¿No? Tremendo. Yo que cuando se graba alguno de los reportajes, a repetir otra vez la toma que me he trabado, ¿no? Y todo el tirón, ¿no? Eso me parece espectacular. Bueno, hablabas de campanas, porque tú tienes cierta relación con el mundo de las campanas, ¿no? Bueno, yo estudié algo tan común como es la campanología. Eso es yo digo que la campanología, que no se estudia en España, se estudia en Bélgica, es como la alquimia.
Entonces lo que se estudia es las campanas como instrumento musical, como elemento sonoro, cómo se construyen, cómo se funden, las proporciones, Esté las preparado para aleaciones, girar a la los derecha. áureos, hay absolutamente de todo, ¿no? Y eso es un patrimonio inmaterial también. Y yo empiezo estudiando, bueno, entre otras cosas, aparte de música, con la campanología, que es la Gira a la ciencia que derecha. estudia el funcionamiento de algo tan importante como el comienzo de los medios de comunicación. Así te lo digo. Es el medio de comunicación más primitivo que existe. O sea, es que de verdad que me llama tanto la atención. O sea, eres campanólogo. Así. Sí, no sé si habrá mucha gente que lo sea aquí, no, pero No, no, ya. en España estamos, yo creo que 2 personas que hemos hecho campanología. Entonces es realmente, yo siempre lo digo, ¿no? Y la campana es el medio de comunicación más primitivo que hay. La campana no estaba para avisar a... Gente dice, bueno, pues que avisa de misas, no. Por supuesto que avisa ese papel que tiene religioso y litúrgico, pero la campana avisaba de inundaciones, avisaba de asesinatos, avisaba de violaciones, avisaba de incendios, todo eso era una campana. Y hacía de reunión, cuando tenía que abrir el campo, cuando tenía el pastor que sacar las ovejas, que guardarlas, cuando cerraban las puertas, las abrían, todo. Entonces, realmente son los periódicos de diarios, el WhatsApp de la antigüedad. ¿Y cómo te dio por hacer campanología? Pues chico, por hacer cosas raras. Yo siempre quería hacer cosas que nadie haga. Digo, pues vayamos a probar. Desde luego que es un espectáculo. Bueno, otra de tus grandes pasiones, bueno, no te lo voy a soltar directamente, solo te pregunto, ¿Nacho, playa o montaña? Pues mira, ambas cosas. Playa por el buceo. Yo no soy de irme a la tostadora y quedarme ahí vuelta y vuelta y ponerte moreno, porque chico, yo me aburro muchísimo. Y además tampoco puedo sacar el móvil porque ni la tablet para leer, porque ahora se recalientan y se apagan. Pero a mí la playa me gusta para bucear, para algo. Bueno, además estaba yo preparando ayer un hilo para hacer en Twitter sobre una persona que a mí me impactó y bueno, me impactó. Mi niñez fue acompañada con él diariamente, como fue Jacques Cousteau. Y para algunos fue Félix Rodríguez de la Fuente, para mí Cousteau, que luego fue acusado de muchas cosas, como Félix también, ¿no? Pero Cousteau fue la persona. Yo todos los días volvía del colegio y me ponía aquellas películas VHS del mundo submarino, o si no te leía sus libros, y él te enseñaba desde tribus indígenas hasta los lagos, los océanos y todo. Y yo fui la persona, el niño, con la licencia de buceo más joven de la historia de España. Porque mi padre era instructor de buceo, era el presidente de la Federación Aragonesa, y yo desde pequeñito siempre le he acompañado desde que podía, ¿no? Bajar a bucear con él, con latiguillos, con distancia, y sí, fui la persona más joven en darme ese pequeñito título, que luego lo fui ampliando hasta algo que a mí me encanta, ¿no? Y dar clases de buceo a la gente, al igual que también lo puedo hacer de esquí. Entonces, yo tengo mis 2 grandes pasiones, como dicen, el vuelo chamánico, desde las alturas de las montañas hasta lo profundo de los océanos. Entonces, la playa para eso, para el buceo, y la montaña que es mi gran pasión, el montañismo o alpinismo, porque a mí lo que me gusta hacer es alta montaña. Tiene baja montaña, media montaña y alta montaña y el esquí. Pero la alta montaña es una cosa maravillosa, realmente. Bueno, tú que eres un montañero, bueno, antes de empezar a grabar ya me has contado las barbaridades para un ser humano común que hace a la semana, pero Vaya si recto. pudieras elegir, oye, 3 montañas que me gustaría ascender de todo el planeta Tierra, ¿cuáles meterías ahí? Pues mira, muy variado, ¿eh? El Kilimanjaro, yo creo que esa zona de Tanzania, simplemente subir por esos volcanes, que no debe ser muy compleja la ruta, pero simplemente subir creo que eran 5.000 algo, y llegar a esa cumbre de África. Luego hay un pico muy curioso que a mí me encanta, tengo mucha pasión por picos raros y que me gustaría hacer, que es el Yerupajá. El Yerupajá estaba en Perú, que significa el amanecer blanco, es uno de los más complejos que hay. Y esa zona de los Andes que son maravillosos. He tenido amigos que han hecho muchísimo, bueno, mis compañeros de montaña han hecho los Andes enteros. Dicen que para ellos es mucho más bonito que hacer el Himalaya. Y yo, fíjate, soy de esas personas que no me quiero morir sin hacer un 8000. Yo tengo mis 2 grandes retos: pisar la Antártida y hacer un 8000. 8000 es solamente 14. Hay uno que a mí me encantaría, pero creo que nunca lo podré hacer. Ojalá, que sería el K2, aquella montaña maldita. Y en Karakorum, ¿no? Creo que estaba en la cordillera.
Y fíjate que hay una cosa muy curiosa, que el K2 es la única montaña que nunca se ha ascendido en invierno. Anda. Nadie lo ha hecho. Lo intentaron este año 2021, creo que con más de 30 serpas a lo grande, a lo bestia, tuvieron que darse media vuelta. Es un lugar complejísimo. Tiene unas pendientes y unas ascensiones. He visto de amigos que me han mandado fotos de cuando estaban subiendo, tengo varios amigos que lo han subido, y la última ascensión es brutal, ¿no? Es una pared casi vertical de hielo, tú la ves y dices, madre mía, en aquella vida sin vida, ¿no? Que dicen que es ese mundo muerto, dices, sin oxígeno, que es como a ellos les gusta subirlo. Cada paso, cada golpe de punta violeta me parecería que sería horrible, porque el alpinismo, a mí me parece precioso la conexión con la montaña, que es la conexión con los orígenes, la conexión con la naturaleza, es que no tiene otra cosa, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes. Primero, aunque vayas 20 personas, nunca hablas. El que hace alta montaña, tú vas con tus ideas, tú vuelves con la mente completamente limpia, cambiada, y es una superación personal tremenda. Creo que la montaña es las grandes superaciones personales. Es decir, la montaña siempre va a estar allí. Tienes que saber siempre dar marcha atrás, ¿no? Es decir, que no puedo, no pasa nada, te bajas y vuelves a subir, que luego pasan los accidentes, ¿no? Y la montaña tiene muchísimos accidentes, pero de superaciones es brutal. Aquí en España tienen los 3000, que te dicen, los 3000 son sencillos, pues no existen 3000 sencillos. Por muy bajito que se dice, no, es que es el Garmo Negro, que dicen que es el de los primerizos. A mí me encanta subirlo, y de sencillo no tiene nada, todos tienen sus complejidades. Primero porque no existen las sombras, no tienes ni un solo árbol, prácticamente no tienes agua. Cuanta más agua lleves, más peso vas a llevar en la mochila. Unas cosas preciosas. Y luego ves, ahora en verano, ¿no? Que es cuando llegan los accidentes, que cuando hablas con el Graham, que son un poco los supermanes de alta montaña, la Guardia Civil, cuando yo hablo con ellos, están desesperados de la cantidad. Hay días de más de 35 accidentes, que el helicóptero no da base. Diarios en una zona muy concreta, el Pirineo, tampoco te vas a ir por todo, es brutal. Y hay semanas de 2-3 muertos haciendo alta montaña. Pero tú cuando subes a un pico, yo me acuerdo uno de los últimos así que más me llamó la atención, que fue el Balaitus, que es uno de los picos estrella del Pirineo, que tiene una diagonal, una brecha. Y me encontré a un tío que lo está subiendo en deportivas y con una mochilita de nada. Bueno, podrás subirlo, y como se te vaya el pie te vas abajo. Y el Aspe hace una semana, que es uno de los, yo creo, el pico más alpino que tenemos en el Pirineo, que son 2700, tiene la cresta de los murciélagos, que es preciosa. Te encuentras a gente que te lo sube con zapatillas normales de irse a correr por la calle, y te lo suben como si nada. Luego pues hay los accidentes que pasan, pero la gente sube sin conocimiento. A la gente me preguntan, ¿qué soy? Tal cual, pues por una ciudad, que soy de Sevilla y quiero subir. Vayamos a buscar una nueva ruta. Es como el que se va, se deben pensar que es como el que se va a un bar. Y digo, bueno, el 3000 metros a lo tonto ya, la dificultad de oxígeno ya la vas notando. Tienes un cansancio físico acumulado. En el Pirineo no es coger como en el Teide, que tú puedes coger un 3000 metros y que vas haciéndolo con paciencia. No, aquí tienes unos picos que en 5 kilómetros te haces 1500 metros de desnivel. No, luego pasa que el helicóptero tira, o sea que la alta montaña es muy bonita, subir, es decir, he hecho 3000 metros, fantástico, pero el coco es fundamental. Al final el tema es respetar a la montaña, ¿no? Hombre, la montaña no se respeta, muchas veces. Yo creo que tampoco la respeta mucha gente, y a mí eso me duele. ¿Te acuerdas que un día estábamos hablándolo con el tema de los drones? Yo estás en un pico y coge un tío y te suelta un dron. Y puedes tener quebrantahuesos, puedes tener de todo, y además, no sé, es como... No es que no haya respeto, sino es que no hay miedo a nada, ¿no? Todo importa un pimiento y la gente sube como si nada. Tú vas a subir a la montaña, te encuentras muchas veces desperdicios, te encuentras de todo por el suelo. De verdad que es que no te entra en la cabeza esas cosas. Y bueno, que puedes ascender por la mañana a ver que hay un sol radiante, pero es que en la montaña cambia las condiciones a la velocidad del rayo, ¿no? 10 minutos. En 10 minutos se te mete una niebla que no se va en 5 horas. Y ahí quieto, puedes tener, te dice la niebla, te conoces, ¿no? La zona de decir, bueno, ¿sabes el camino de regreso? Perfectamente. Pero no lo bajas, te tiene que quedar 4 o 5 horas hasta que se vaya, si es que se va, y si no, pues aguantarse. Pero la montaña te mete una nube y ya las lías, pues en cuanto ves la nube echa a correr. O por lo menos intenta descender o subir hasta que la vas ganando. En la rotonda coja la primera salida. Eso cambia.
Y además hay una cosa muy curiosa, que la gente ahora en verano dice, bueno, empiezo a 30, hay días de 30 grados, a 30 grados a 1000 metros, que te pegan unas leches tremendas. Y te suben pantalón corto, manga corta. Pues en la montaña, en alta Salga montaña, ahora. cada 100 metros es 1 grado menos. Tú ahora súbete 1500 metros de desnivel. Y hay veces que tú llegas arriba, estás en agosto y estás a 5 o 6 grados. Y hay veces que te puede nevar en agosto, que te puede pegar un ventiscazo tremendo. Y se pasa mal. Sí, Y sí, quema, claro. Eso de la montaña. Bueno, yo voy abrasado de ayer, que me pegué así. Digo, yo estaba nublado, me puso mucha crema y he vuelto abrasado. Es que es un tema apasionante y simplemente pues escucharte hablando de la montaña pues es para quedarse horas Oye, y horas. antiguamente, acuérdate, los eremitas, ¿no? Donde acudían a la montaña a la soledad, y es encontrarse a sí mismo. Donde decían, Exacto. se van a pensar a crear los textos sagrados. ¿Y dónde? En una montaña, en el lugar donde tú encuentras tus orígenes o encuentras el origen de todo. Algo tan sencillo que es ese contacto con la naturaleza. Oye, y en el tema este de la montaña, Nacho, ¿te ha dado alguna vez por meterte en qué es esto del tercer hombre? Pues mira, sí, porque buenos amigos en momentos que se han perdido en esas montañas han encontrado ese tercer hombre. Han encontrado la persona que... Yo hablo yo creo que los mejores montañeros alpinistas del mundo los tenemos en España. Y no tienen por qué ser los alpinistas muchas veces que vemos en televisión, simplemente con irte al ámbito militar, algo que se llama la EMOE, que es la Escuela Militar de Alta Montaña y Operaciones Especiales. Son los mejores alpinistas y escaladores que existen, de todo terreno a lo bestia. Es la gente que ha hecho los 3 polos. La gente dice, polos solamente hay 2, no, hay 3. Polo norte, polo sur y el Everest. Y sobre todo tienen unos grandes médicos. Y claro, lo que puede hacer la altura, te puede provocar visiones, te puede provocar cambios, la falta de agua. Tú intentas beber poco, yo bebo poco, por ejemplo, en montaña. Pero claro, imagínate esto a 5.000, 6.000, 8.000 metros. Las temperaturas, el oxígeno, entonces puede provocar visiones. Bueno, eso es una explicación científica, pero bueno, Carlos Pauner, por ejemplo, en el Kanchenjunga, creo que era, le dieron por muerto durante 2-3 días, salió incluso las portadas del Alto de Aragón, y él regresó al campo base del 3, creo que era, acompañado por una persona que él preguntó que En la dónde estaba su rotonda, coja la acompañante. segunda salida. Nadie lo vio porque no existía ese acompañante. Y él encontró incluso pasar por unas zonas muy complejas y le estuvo guiando de ese tipo de regreso. Y eso ha habido muchos casos en montaña de gente perdida, de no saber encontrar, sobre todo es cuando ya han tenido que hacer noche ahí en Salga intemperie ahora. a lo bestia. El que hay ese tercer hombre, esa tercera persona que te guía y te acompaña y te devuelve la vida. Dicen que lo ven, que les siguen y que incluso como que les agarra, ¿no? Y les va acompañando el camino, y cuando llegan, pues ellos llegan a su lado, pero en ese lado nunca hay nadie. Pero si no por ellos, sería casi imposible encontrar, por no decir imposible, encontrar ese regreso. Yo no sé si aquí puede salir un campo tremendo, ¿no? Si realmente existe, que yo desde luego no lo descartaría. O si realmente esto es como un déjà vu, donde tu mente, sin tú darte cuenta, te está generando un mapa, te está generando una sincronización, donde luego tú has pasado por esa zona, que no eres muy consciente de ese tipo de cambios, y en un momento de emergencia tu cerebro lo activa y te genera rutas diferentes. Es que nunca lo sabremos. Pero bueno, yo no descartaría también en esos acompañantes. En el Pirineo le llaman el zorro blanco, que es como una especie de persona antropomórfica también, una forma como animal, que lo ven y que acompaña y que te abre rutas. Mucha gente lo ha visto. ¿Por qué no? Esa expresión del ángel de la guarda, ¿no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que lo tengo, el ángel de la guarda, porque hay veces que dices, uff. Bueno, el otro día... La que he superado, Sí, el otro día me enseñabas una foto muy curiosa de un incidente que Gira a la tuviste derecha. en la montaña donde podías haber caído. Sí. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, eso se llama una rimalla. La rimalla es cuando tienes zonas glaciares, cuando tienes esas nieves perpetuas, o simplemente cuando todavía no ha habido deshielo, cuando se empieza a reblandecer entre la roca y el hielo, pues tienes como cámaras de aire. Entonces siempre lo que tienes que hacer es desde la roca a la nieve, cuando llevas crampones o lo que sea, pegar un brinco por lo menos 1,5 metros y salvar esa zona. Pero cuando vas andando y tienes una roca que tú no la ves, como enganches esa bolsa de aire,
¡fum!, se te traga. Entonces, como no estés hábil y es que ni poniendo los brazos, como no lleves cuerda, vayas con otra persona, eso se te traga, Aquí en el Pirineo tampoco son muy gordas, que tienes de 6-10 metros para abajo hasta que llegas al río subterráneo y ya desapareces hasta el deshielo. Pero hay zonas, en Rusia puedes tener de 40-50 metros o 100 metros, donde están esas caídas tan tremendas. Entonces, a mí me pasó, y además iba sin cuerda, y me quedé desenganchado, donde, bueno, por eso no se debe hacer nunca montaña solo, aunque luego lo hacemos en la montaña solo. Y me quedé ahí clavado, en la foto me reía, me acojoné, y sobre todo los de alrededor estaban hablando y dicen, no te muevas, enganché los dos piolet y te vas saliendo tú solo, porque claro, si viene otra persona igual él también se mete para adentro. Claro. Es como las arenas movedizas dentro de la nieve, que se llaman las rimayas. Y ostras, son esas grietas que encuentran. Y luego ves la foto y dices, no llegas a llevar los dos piolet o no enganchas a tiempo, echas las manos a tiempo, pues eso es que se te traga y adiós. Pero dices, ¿alguien te ha ayudado? Sí. Ahí lo tenemos. Bueno, como comentamos hace unos días, cuando te animes a subir el monte Ararat, vamos a buscar el arca. Sí, pero he leído que se puede hacer a caballo, pero lo haremos andando, Sí. Ese monte hay que hacerlo desde abajo y hacerlo de tirón, además ahí hay nieve chula. A mí me gustaría mucho hacer ese monte, sobre todo porque ahí sí que subieron para buscar la sabiduría y el poder. Y ¿por qué no buscarlo y obtenerlo tú también? Eso es. Uy, si encontramos las tablas rotas. Mira, para que te hagas una idea, en el año 56 hubo pues un padre que subió con su hijo, ¿no? Un hombre que se llama Ferdinand Navarra, y él, y de hecho está grabado en vídeo, ¿no? Tenemos sus grabaciones, donde vemos él a esa altura más o menos de 5.200 y pico metros, que es donde supuestamente los aviones de la CIA localizaron lo que llamaron después la anomalía del Ararat, ¿no? Que sería el Arca de Noé, o lo que parecía una estructura como cuadrangular, ¿no? Ahí debajo de la nieve. Bueno, pues Ferdinand Navarra consiguió extraer una serie de tablones de madera petrificados, que creo que de hecho uno de ellos se encuentra en el Instituto Agrario, no me acuerdo cómo se llama, el Instituto de no sé qué Agrarias en España, la tienen allí, y está datada como en el 10.000 a.C. aproximadamente, es decir, justo en esa fecha del diluvio, que en realidad sería el deshielo, ¿no? Entonces, es muy curiosa esas imágenes de Ferdinand Navarra, de hecho las están viendo ahora mismo los aventureros, donde él extrae un tablón, ¿no? de una grieta, ¿no? Lo está sacando ahí, ¿no? Se le ve luego picándolo, ¿no? Y que a día de hoy lo tenemos en España, al menos la parte que ha sido analizada, ¿no? O sea, no tenía ni idea. Sí. Imagínate, ¿no? Que vamos por allí y nos volvemos con un tablón. Hacemos reliquias. Oye, del mundo del misterio, ¿cuál es tu misterio favorito? ¿Tienes algún enigma que digas, este es el que siempre más me ha gustado? Las cuevas rupestres. ¿Sí? Las cuevas rupestres se llevan la palma, por lo menos conmigo. Las cuevas rupestres y luego hay un sitio en Aragón, volviendo a Aragón, que es la ermita de Orante, que está en Jaca, que es una ermita donde, bueno, hay gente pues, que dice que entra de forma natural, como un trance, ¿no? Por decir, tiene como viajes reflexivos, es como un leñazo que te pega, un cambio eléctrico natural que tiene en el centro de la Tierra, pero claro, no es una ermita, porque cuando los benedictinos cristianizan toda la zona norte de España, en el Pirineo, Gira a la izquierda. ellos hacen sus lugares clave, y cuando se cristianiza, claro, si tú vas a meter una nueva religión, no vas a levantarlo en cualquier sitio. La gente era más inteligente que nosotros para la construcción. ¿Y dónde deciden hacerlo? Pues encima de un antiguo dolmen. ¿Para qué son los dólmenes? Yo la verdad es que no tengo ni idea de para qué uso tenían los dólmenes. Me pueden decir mil cosas, pero no sabemos si eran enterramientos, si era para marcar recorridos, si era para hacer rituales, ni idea. Tampoco lo sabemos, es antigüedad. Pero lo desmontan, se queda el círculo y en el centro del círculo construyen la ermita. Una ermita donde la gente tiene unas sensaciones brutales. Para mí es el Stonehenge de español. Lo tenemos aquí tan cerca y tan desconocido para mucha gente, la ermita de Orante. Bueno, vamos a ir con la recta final ya, Nacho, que llevamos un ratito exprimiéndote. A ver si nos puedes dar consejos a los aventureros de Desafío Viajero, ¿vale? ¿Cómo andas de temas del cine? ¿Nos puedes recomendar alguna peli de aventuras? Bueno, yo es que de tema de cine, para mí la mayor aventura es Armageddon. Y para mí es la mejor de las películas de todos los tiempos, porque Bruce Willis salva a la humanidad más absoluta. Yo es que soy la que recomiendo siempre.
Yo como mi amigo Paco Pérez Caballero, que somos dos fanáticos de esta película, que la tenemos en todas las versiones que existen, todo tipo de carteles que existen, y me dice, yo siempre digo que habrá segunda parte, me dice, pero si muere en el asteroide... En la rotonda coja la segunda salida. Yo no. Entonces, bueno, Bruce Willis es inmortal. Y ese es su peliculón. Ojalá en España tuviésemos el patriotismo que tienen los americanos para estas cosas del cine. Porque es alucinante, es que te sientes americano. Sí, desde luego. Muy barras y estrellas, Armagedón. Oh, ahora lo hiciésemos aquí esas cosas. Con Ben Affleck ahí en su época de cubrecarpetas también. Sí, ahí enamoradizo estaba. Pero me parece un peliculón y hay gente que no la conoce. No puede ser que no la conozcan. Sí. Hombre, a ver, yo creo que nosotros somos de una edad muy parecida. Yo la vi en el cine, o sea, es de nuestra quinta esa película. Es una maravilla, sí. Yo me sé todos los diálogos, desde el ruso en la estación, todos son maravillas del cine. Venga, ahí queda, Armageddon. Venga, un libro. Nacho, recomiéndanos algún libro. Un libro, pues mira, aquí mismo tengo un libro genial que es La mente en la caverna, que a mí me gustaba mucho. La mente de Jean Klotz y Lewis. Es genial. Y ahora mismo que acabas de decir esto, me falta un libro que lo he dejado no sé a quién, que ya no existía en ningún sitio, me cachis 10 y ahora no sé dónde está, que era uno de Jean Klotz de los chamanes y las cuevas rupestres. ¿Ves? Ya me la has liado. ¿A quién le habré dejado ese libro? Mira, desde aquí llevamiento, apología al odio de todas aquellas personas que no devuelven los libros que les son prestados. Es que vienen a casa. Estos libros, yo tengo muchos libros de psicología, de numerología, de templarios y de cuevas rupestres. Tengo una colección. Me dicen, este libro ya no está reeditado. Digo, pues hace muchos años. Entonces, déjamelo, que lo leo. Lo leo y luego no lo traen. Esto es como, hay una cosa que a mí también, oye, a mí me llama mucho la atención la Segunda Guerra Mundial, con todos los inventos, incluso, oye, los inventos nazis, ¿no? Todo lo que hicieron, como las operaciones High Jump y lo que decían de esos viajes en el tiempo y todo eso. Me vas dejando libros, ya me estoy fijando. Aquí tengo parte de la librería de los secretos y que luego te faltan. Luego libros dedicados te van a los años y dices, oye, tengo aquí un libro dedicado por Carmen Porter para ti. Digo, pues hombre, pues entonces sí que es mío. Y los vas dejando y luego no vuelven. Entonces lo de dejar libros a mí no me gusta mucho. A mí tampoco, hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. Cada vez que alguien deja un libro, se apunta. O sea, yo la verdad es que tampoco lo apunto, pero tengo en la cabeza unos cuantos que no sé muy bien dónde estarán. Pues fíjate, se llamaba el libro Chamanes de la Prehistoria. Y además todos mis libros están completamente subrayados con lápiz, con fosforitos, con las hojas están todas dobladas, se con acabó. todos los tengo súper pinturrujeados. Te entiendo. Vale, venga, vamos con uno de los clásicos, Nacho. Esta es la pregunta que yo creo que a la gente más le gusta que hagan Desafío Viaje. A Nacho Navarro Gil le ponen en una cena con personajes históricos. ¿A qué 3 eliges para tu cena? 3 personajes históricos. ¿Vivos o muertos, Sí, bueno, yo realmente los elegiría todos muertos. Disfruta del viaje. Cristóbal Colón sería uno de ellos. Carlomagno, yo tendría mucho interés por él. Y otro muy enigmático sería Leonardo. Carlomagno y Leonardo. Pero a Colón también le pregunté, ¿pero realmente fuiste el primero? Exacto. Bueno, y aún le podríamos preguntar, ¿y fue la primera vez el 12 de octubre de 1492? Sí, exacto. A mí me parece, y yo con Carlomagno, yo soy un enamorado de Aquisgrán, de ese gran templo, esa gran ciudad, que además de Carlomagno todavía se siguen buscando hasta sus restos. Y un tío que además estuvo en España, estuvo en Aragón. Quiero recordar que estuvo, creo que fue asediando parte de... No me acuerdo si estuvo en las zonas del Loarre, de Monte Aragón, pero intentando asediar también y se recorrió el mundo, esta gente. Sin aviones, sin trenes. Buena cena y divertida que te ibas a pegar ahí. Sí, bueno, ya sabes que Leonardo era un grandísimo cocinero. Sí, exacto. Casi más que inventor. Y tuvo un problemón entre los Medici y no me acuerdo que otra familia, cuando le encargaron cocinar para acabar con un cardenal, que empezó a hacer unas pruebas, él quería cocinar con cicuta, encargó a uno que vino de América con Colón, que le trajo unas plantas, total, que empezó a cocinar y el cardenal,
creo que fue en Florencia, se echó las manos al cuello y cayó muerto. Gira Todo el a mundo la le miró a derecha. Leonardo, casi le detienen y resulta que se había atragantado con una espina y se murió. Pero empezó a hacer diferentes preparativos culinarios para que esos probadores de comida no encontrasen la fruta. Decían que sabía ajo, a cebolla y tiene esos sabores, esos olores, pero ojo que como envenenador, estos pinitos y interesante. Decían que era de los grandes cocineros italianos, Leonardo, que no sabía hacer esto. Sí. Bueno, de hecho se abrió un restaurante con Botticelli, ¿no? Pues fíjate, no lo sabía. La enseña de las Esté dos grandes. preparado para Y bueno, girar a fue la un derecha. desastre porque la no cuisine, ¿no? O sea, una cocina ultramoderna, ¿no? De platos así muy sutiles, ¿no? Con 4 cosas. Y en aquella época querían un buen filete, ¿no? Y que se dejasen de chorradas, ¿no? Pero sí que no sabía hacer Leonardo, ¿verdad? Como envenenadores, además hizo historia probando ahí sus inventos y no consiguió el veneno Gira perfecto. a la derecha. Además se lo dio a probar al perro y todo eso y el perro pues desapareció, pero luego se lo encontraron vivo y dice, aquí no funcionaba nada. Sí, fue un poco torpón con eso. Oye, un sitio de Aragón para visitar, para alguien que venga, por ejemplo, desde México, que nos ven muchos, ¿no? ¿Qué sitio de Aragón dirías? No te puedes ir sin ver. Bueno, yo pienso que la zona de Jaca, fíjate, yo me iría a lo que se conoce como el Valle del Aragón. Así, un recorrido. Está todo en 15 kilómetros. Estación de Canfranc, la Cueva de las Huisas, te bajas luego a Jaca con su catedral, que es el primer románico pleno que tienes en España, la Ciudadela, que es el castillo mejor conservado del mundo de su época, pasarías por el museo de arte románico más importante del mundo, te pasas por Orante, te haces la ruta de los endemoniados y acabas en un lugar tan mágico, misterioso y maravilloso como es San Juan de la Peña y la para girar a la búsqueda del izquierda. Santo Grial. Pues Nacho, muchísimas gracias por estar aquí en Desafío Viajero. Ha sido un placer enorme el tenerte aquí, amigo. Y estás invitado siempre que quieras. Bueno, Luis, tú estás invitado dentro de poco a hacer un proyecto muy chulo nuevo, que espero que lo podamos contar también por aquí. Seguro que sí, que será maravilloso. Izquierda. Oye, y antes de terminar, Nacho, a ver, para los xenópatas, ¿qué tienes entre manos ahí? ¿Qué es esto del vino y el misterio? Es que hay una cosa que se llama entre copas. Ajá. Entre copas y vinos, se llama la web. Entonces lo suelo hacer por muchos sitios de España, sobre todo centrado en Aragón, donde un cocinero prepara pues 3 pases, donde yo hago 3 puntos. En la rotonda por coja ejemplo, la segunda salida. Hay uno que suelo hacer bastante, que es las conspiraciones, donde hablo de Eva Perón y la conspiración por su muerte y cómo se embalsama su cuerpo. Eso es alucinante y muy poca gente lo conoce, sobre todo que lo embalsama un español, zaragozano, Pedro Alasarria. ¿Quién mató a Kennedy y si el hombre llegó a la luna? Y entonces Salga ahora. hay un vino temático donde se hace la cata con el enólogo y se introduce el tema que yo voy a tratar, como si quieres hablar de envenenadores, y luego yo expongo el tema con audiovisuales. Le dejo a la gente un poco Ya así. hemos llegado. Ostras, pues igual sí. Y luego se hacen diferentes pases de comida. Son casi 3 horas. 3 horas de misterio, gastronomía y vino, que es la mejor combinación. Y si no terminas de creerte las cosas, tómate otra copa de vino que te irá mejor. Fantástico. Pues Nacho Navarro Gil, muchísimas gracias por estar en Desafío Viajero. Y aventureros, como os digo siempre, si os ha resultado interesante la entrevista de hoy, que yo creo que ha sido top, ya sabéis, darle me gusta, suscribiros a Desafío Viajero, activad la campanita de las notificaciones que está por aquí y nos vemos el domingo. Hasta entonces, y gracias por vuestro apoyo. Os espero en www.desafioviajero.com. Hasta la vista.